Satélite Azul. Grupo en órbita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo. Mañana es tarde. Hola ya a los chicos, a Gonzi, Paloma, Ramiro. ¿Cómo anda toda la gente? Hola, ¿Cómo anda toda la gente del otro lado? ¿Cómo estás vos, Elisa? ¿Todo bien? Bien, con un poco de frío. Tenemos un tema re lindo hoy. Hoy tenemos un tema fundamental cuando hablamos de medio ambiente, en relación al medio ambiente. Este tema es fundamental. Sí, vamos a hablar un poco de agroecología, o si lo traducimos para que se entienda, vamos a hablar de la agricultura, pero respetando, diríamos, procesos más bien naturales. Y bueno, vamos a contar un poco a qué se considera agricultura ecológica. Pero antes de eso, porque ya que vamos a iniciar agricultura, vamos a contar una historia que tiene que ver con la agricultura y el frío. Contame. El frío. ¿Vieron que vienen unas temperaturas bastante bajas para la próxima semana? Para los que les gusta un poco los mitos y ese tipo de conocimientos de otras culturas y otras civilizaciones, les cuento, a ver si les gusta la historia de por qué hace frío y por qué está frío, por qué llega el invierno. Bueno. A ver, pará. Vamos a contextualizarlo un poco mientras vemos algunas cuestiones técnicas que van a ser importantes también. Bien. Es verdad que se vienen temperaturas muy bajas. Se está hablando de que va a ser uno de los inviernos más crudos de los últimos años. Yo odio el frío. En verdad, no es a que ver, lo odio, a mí me gusta. A mí me gusta. Esa es una grieta que divide al mundo. Está bien, yo no voy a hacer. A ver, vos piense la gente que está del otro lado. Si está frío, yo me abrigo y ya está, ¿o no? Ahora, si hace mucho calor, hay temperaturas altas, ¿qué más me puedo sacar? ¿No? ¿Ves? Ahí está el tema. Mira, yo no voy a dejar de ser hipócrita. Yo odio el frío y odio el calor. La verdad, que a mí déjame con la primavera, con el otoño y ya está. No me hagas elegir. Y aparte caminar y la humedad, verano, no. Así frío. Contanos entonces ahora. Les cuento. Bueno, para mí, ¿no? Bueno, en el momento en el que se cuenta este tipo de historia y de origen del invierno, yo puedo decir que el frío se origina en un delito. ¿Por qué? A ver. Había una diosa que era considerada por los griegos la diosa de la agricultura, llamada Deméter. Y bueno, todos los griegos y algunas civilizaciones, diríamos, cercanas, la consideraban la diosa de la agricultura, le hacían ofrendas para que ella mantuviese los viñedos y todo lo demás, viñedos y demás sembrados en buenas condiciones. Pasa que en un momento la hija le avisa, no digo como tipo Caperucita, pero le dice que va a juntar flores. Le dice: mamá, me voy a juntar flores. La hija se llama Perséfone. Entonces se va a juntar flores y no vuelve. Entonces la madre la espera y no vuelve. Entonces sale en su búsqueda desesperada. ¿A dónde está Perséfone? ¿Perséfone qué? Y entonces empieza a buscar a través de toda la tierra a dónde desapareció su hija llamada Perséfone. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa ahí? Que Deméter enloquece en la búsqueda de su hija. Imagínense, desaparece su hija, le raptaron a la hija. Bien, la perdieron, no sé qué pasó. La busca y como les conté, ella era la diosa de la agricultura, de cuidar. Y entonces, ¿qué descuida en esa búsqueda frenética? Descuida sus deberes de mantener la tierra a una determinada temperatura, de cuidar que el rocío, que el sol, que bueno. Y entonces, en eso, todo se empieza a enfriar, porque ella ya no hacía nada, solo buscaba a su hija. Y todo se empieza a enfriar y los sembrados ya no florecían, los hombres empezaron a morir, y entonces Zeus, el dios, se empezó a preocupar y le dijo que tenía que volver a sus tareas. Ella le dijo que hasta que no encontrara a la hija no iba a hacer nada. Entonces todo empezó a morir en la tierra.
Entonces, un agricultor le dice, yo vi a Hades, el dios del inframundo, raptar a su hija. Entonces y le dijo, y estuvo Zeus mirando y no hizo nada. Ya sabemos lo que es Zeus, ya sabemos. El maldito Zeus. Entonces, ella va contra él y le dice que no va a hacer nada, y él, al ver que todos empezaba a morir y que podía ser una gran catástrofe, negocia con Hades. Entonces le dice a Hades que devuelva a Perséfone. Hades dice que no al principio, y después accede y le dice, va a volver, va a estar un tiempo arriba y un tiempo vendrá Perséfone al inframundo. Y entonces Hades, antes de que se vaya, porque hay una leyenda, hay un mito, que si vos comes granada en el inframundo, volvés. Entonces le da de comer a Perséfone granada, sabiendo que con eso la condenaba a volver, y entonces se va. Ella va, y entonces todo empieza a florecer, y vuelve la primavera, y los hombres no se mueren, y todo vuelve. Pero como habían hecho una promesa, y también por las granadas, pasados 6 meses, tiene que volver. Entonces, Perséfone pasa 6 meses en el inframundo y 6 meses en la tierra. Entonces, cuando ella no está y se va, Demeter, la madre, cae en angustia, en soledad, en tristeza, y viene el frío, la nieve y todo lo que ya conocemos del invierno. Y cuando ella vuelve, la madre se pone contenta y vuelve a cuidar todos los sembrados y la tierra. ¿Les gustó? Maravilloso. ¿Les gustó la leyenda? Maravillosa historia. Eso para entender cómo veían ellos el pasaje de las estaciones, ¿no? Cómo se lo explicaban. Así que es una linda historia que, yo digo, se originaba. Entonces el frío se origina en un delito. Siempre digo eso. Mira. En un rapto. La visión de abogada me encantó. Sí. Me encantó. Bueno, creo que ya estamos con nuestra invitada. Bien. La vamos a recibir. Mientras tanto, vamos haciendo... Sí, vamos a el tema que vamos a tocar, ahora que hablamos del frío y la agricultura y las diosas de otras civilizaciones. Vamos a recibir a nuestra querida invitada. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que decías vos, el tema de la agricultura familiar, ecológica. La agricultura ecológica, en el marco de un modelo productivo agrominero exportador en la Argentina, que está haciendo desastres medioambientales y también en la vida humana también. Hoy vamos a aprovechar para reflexionar un poquito. Sí, ¿no? porque justamente hay un montón de personas que cuando ven que las cosas no terminan de ir bien, o no les gusta, o saben los daños que está causando, hay personas que deciden tomar decisiones sobre su vida, sobre la agricultura, sobre cuál es el papel de las personas en la tierra, diríamos, o en una sociedad o en un país. Así que bienvenida, Amanda, un gusto. Mira, ya largamos un poco hablando de los dioses de la agricultura. Estaba escuchando. Así que si te quieres presentar un poquito, contanos un poco y de ahí charlamos. Contanos tu nombre, cómo se originó, o lo que quieras contarnos para presentarte. Así te conocemos. Bueno, en principio agradecerles, sobre todo porque en estos momentos poder amplificar de alguna manera todo lo que, no solo lo que estamos haciendo, sino la pelea de hace muchísimo tiempo, de muchísimos compañeros y compañeras, realmente es fundamental, ¿no? Yo soy Amanda, parte de integrante de Desvío a la Raíz. No voy a hacer una introducción en términos personales, ni individual, porque me parece que no tiene demasiado sentido. Sí que, desde hace ya más de 17 años venimos con esta 17 organización. Años, bien. 17 años con una organización en donde, de alguna manera, y a propósito de lo que charlaban recién, proponiendo en esta última etapa, pero desde siempre con resistencia a este modelo de producción, proponiendo alternativas, porque eso también es algo que la realidad, el tiempo, la lucha, la organización, el camino nos ha ido demostrando. Hace 17, 18 años, como para poder contextualizarlo, boom de la soja, pueblos fumigados, Desvío a Arijón, que es la localidad donde
donde vivimos, en donde nos desarrollamos, donde tenemos nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro pueblo. Y lo remarco porque después quiero poder sí, dale, sí, circular en esa cuestión, ¿no? de lo local y de nuestras comunidades y nuestros pueblos. No muy distinto que el resto de la realidad de los pueblos fumigados, con soja, monocultivo, falta de trabajo, avionetas. Claro. Sí. Mosquitos después, pero avionetas en un primer momento, absolutamente naturalizado y además convenciéndonos que la soja nos iba a salvar de esa crisis espantosa en la que estábamos. Entonces venía, además, tuvimos que empezar a desarrollar determinadas acciones de resistencia en algo que nos estaban vendiendo como la salvación y complejo oponerte a resolver el hambre, sí, ¿no? Sí, porque sí. No ese era el discurso con el que vendían. El progreso. El discurso con el que continúan, digamos, ¿no? Sí. Digo, este modelo productivo se sostiene porque mantienen un discurso de lo productivo que es absolutamente irreal, además, porque parte de lo que viene a ser estas lógicas sobre todo de monocultivo y de desmonte y demás, está absolutamente alejado del trabajo y de la gente y de los campesinos y las campesinas, y de la posibilidad de desarrollo de los pueblos. Entonces, de alguna manera fue un momento en donde, hoy hablar de determinadas cuestiones, de esta resistencia, casi 20 años después, es otra situación. Entonces, en un primer momento fue de acción, porque la realidad es que... Claro, ¿cómo comenzó? ¿Cómo fue el primer paso, el primer punto donde hubo... El primer no se puede contar, chiquis. Para que nos entendamos, la primera acción no se puede contar. No importa, vamos al momento, pero la previa. Ponele que sí, entiendo lo que voy a decir. La reacción, a eso voy. La previa a decir, esto nos está contaminando, o necesitamos... un espacio, un territorio donde podamos estar con nuestra familia y desarrollarnos bajo otros principios, bajo otro modelo económico, básicamente. Esa fue como una segunda etapa. Esa fue como una segunda etapa. Esa fue como una segunda etapa porque realmente la primera fue de reacción, insisto. Pensar en la propuesta es después de que vos podés tener de alguna manera como un diagnóstico, ¿no? Sí. Y insisto, el diagnóstico era... que estábamos enfrentándonos a quienes nos venían a supuestamente resolver el hambre. Entonces, en principio de reacción, insisto, y vuelvo con lo mismo porque me parece que es importante profundizar en ese sentido, defendiendo nuestro pueblo, defendiendo nuestros hijos, nuestras hijas, literalmente. Defensa propia. Porque las avionetas pasaban por arriba de la escuela. Eso es lo que voy. ¿No? Ustedes estaban instalados ahí y de repente empezaron a pasar como pasó en Ituzaingó, en Isla tenemos un montón a lo largo del país, claro. Tenemos fallos que prohíben, fallos que determinan cuál es la distancia mínima o máxima. Todo eso fue posterior. Claro, por eso te digo, que al principio vino el modelo, se instaló y entonces después vino todo esto. Y tenés distintas reacciones porque a ustedes les debe haber pasado que empezaron, como cuenta cada uno de los pueblos fumigados, que empezaron con alergia y lo mínimo. Totalmente. Te pica y y después vienen anomalías en los fetos, tiene toda una cuestión. Entonces, todo eso se empezó a ver, pero además nuestro pueblo es un pueblo productor de frutilla, que además está sobre la costa del río Coronda. Sí. Entonces sus actividades productivas están vinculadas, como la mayoría de nuestros pueblos, que además en la provincia hay muchos, como a la actividad productiva y al laburo en la tierra, y el río y la isla. Esto se ve afectado enormemente porque la frutilla, si bien también se produce de la misma, utilizando las mismas lógicas, pero empiezan a modificarse en términos culturales un montón de cuestiones en el pueblo, ¿no? Sí. Avanza el monocultivo, avanza la soja y el corrimiento de los campos de frutilla significó gente sin trabajo, la gente del norte, peones golondrinas que venían todos los años y que generaban una construcción cultural y determinadas características, empieza a desaparecer, como empieza a aparecer esto que vos decís, ¿no? Los olores, las alergias,
de repente nos empieza a modificar la flora, la fauna tremendamente en muy poco tiempo. Y bueno, y de alguna manera ese proceso lo fuimos haciendo y entendiendo de que necesitábamos construir la alternativa, digo, ¿no? Como la propuesta y salirnos de esa ¿qué hacemos ante un problema? Reacción, ¿no? Exacto, es como ¿qué hacemos ante un problema? Y buscar la solución que nos parece más adecuada a los principios que uno tiene, y sobre todo eso, tratar de que sea saludable, básicamente, porque hoy en día la Organización de la Salud también lo dice, la Organización Mundial de la Salud, que la mayoría de los alimentos que se están produciendo hoy en día atentan contra la salud. Lo dice la misma organización, o sea, por la cantidad de agroquímicos, si se quiere, o porque acá hay que explicar por qué ustedes se llaman huerta agroecológica, ¿no? O sea, ¿por qué no es una huerta común y corriente que por ahí uno lo tiene o la gente la tiene en su casa y dice, sí, yo siembro y qué es eso? Pero en general, aún en las casas pequeñas se empieza a comprar algunos productos que en general no son los que la ecología admite, porque vos me lo vas a describir mejor, pero básicamente, de acuerdo como lo entiendo yo, cuando es ecológico es que no tiene ningún aditamento o ningún producto que se origine en la síntesis química, y tampoco que tenga un organismo genéticamente modificado. Son las dos grandes cosas que no tiene que tener, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que el posicionamiento de Desvío a la Raíz pretende correrse un poco de esa, nos parece un tanto reducido, digamos. Eso es una parte. Uh-huh. Nosotras no hablamos de agroecológico, hablamos de agricultura ancestral, hablamos de agricultura, porque es la cultura del agro y la cultura de los territorios. Bien. Porque la realidad es que en Desvío a Arijón, por ahí determinado, los eco... es complejo poder hablar de repente con una compañera productora campesina, campesina de nuestro pueblo y hablar de la agroecología, o hablar del ecofeminismo, o hablar de determinados conceptos que son ajenos, diríamos. Que son ajenos y que además, por otro lado, insisto, reducen. Nosotras hablamos de cultura, queremos hablar de cultura porque nos interesa poder entender que esto va más allá de si la producción tiene o no tiene veneno. Porque tiene que ver con el modo en el que producimos, por supuesto, pero también tiene que ver con el modo en el que nos vinculamos con la tierra, pero también tiene que ver en el modo en cómo producimos como personas y cómo trabajamos y cómo es la relación en esa producción. Sí, básicamente el fin. Porque, a ver, tratemos de dividir ahora, como decía. Perdón, y una cosita que agrego. Y cómo se comercializa, y dónde se comercializa, y quién accede al producto sano, y quién accede al trabajo digno, y quién accede a un río limpio, quién goza, porque si no también tenemos góndolas en los supermercados de la comida a la que solo accede Juliana Aguada, digamos, ¿no? Entonces, y es... lejísimos de lo que queremos. Claro, porque muy, muy interesante tu planteo, porque básicamente hoy en día, en términos económicos, se habla de convencional, diríamos, que usa todo tipo de la soja, el aceite, y después tenemos una línea de ecológicos que tenés toda una regulación normativa respecto de qué es, cuál es la autoridad regulatoria, o sea, y vos estás hablando de otra cosa. Total. Porque estas son dos cuestiones económicas, porque este país, si no lo saben, es el segundo productor de productos ecológicos en el mundo, y el principal comprador es Inglaterra. Entonces, Australia es el primer productor de productos ecológicos o orgánicos. Digo, esto dentro de la normativa y del comercio, lejos de lo ancestral que ustedes plantean. Entonces se divide esto de los productos convencionales y los ecológicos, orgánicos, o tiene otro nombre, ecológicos, orgánicos, se me fue ahora, pero bueno. Y esos tienen un canal que es como decís vos, quiénes consumen, a qué costo, y bueno, y todo eso hay una normativa, el SENASA es la autoridad regulatoria, y después tenés un montón de organismos intermedios que son los que controlan para certificar, porque vos para tener un producto así en la venta común tenés que certificar, tenés todo un procedimiento en los procesos. Bastante tramposo, por cierto. Que los bastante, procesos de alguna manera... Sí, o al servicio de sostener. No se puede sostener una lógica si no se cuenta también con las herramientas legales para sostenerla, ¿no? Y esto también son
trampas en las que hemos caído. Sí entendemos que necesitamos normas, necesitamos regulaciones, no es un planteo por fuera pero también la realidad es que lo que necesitamos son políticas públicas en los pueblos para que podamos pensar en que esas producciones sean producciones que tengan determinadas características para producirlas, para trabajar, para comercializar. No puede ser que Desvío Arijón produzca verdura, hortalizas orgánicas que llegan al mercado para que alguien de Desvío Arijón vaya en una camioneta al mercado, busque la verdura y vuelva a venderla al pueblo, al negocio de enfrente de donde se produce. No sé. Porque tenemos instalada esa lógica, ¿no? Sí. Entonces, romper de alguna manera, romper con estas normas establecidas, estos controles de calidad, de alguna manera que nos van imponiendo cuando sabemos... cualquier verdura se le hace un estudio y sabemos lo que la cantidad de veneno que tiene y está absolutamente estudiado, lo que nos daña, y esa es la calidad. Igual esa es la calidad, digamos. Sí, ¿no? sí, porque esa es la calidad para el convencional. Y para el otro tenés que producir en un lugar que como a 2-3 kilómetros no haya ninguna fumigación, con lo cual los cultivos son muy exclusivos en determinadas zonas, en zonas donde no hay fumigaciones. Porque para entrar a Europa es un control es muy estricto, y para entrar a Inglaterra también. O sea, digo que es ahí donde va casi todos los productos ecológicos, llamados ecológicos, que se producen acá y que tienen un canal, como dijimos, muy exclusivo y para un nivel adquisitivo bastante alto. O sea, porque son muy caros esos productos. ¿Cuál es la actualidad hoy de Desvío Arijón? ¿Cuáles son las herramientas de resistencia también? ¿Qué es lo que se está produciendo? ¿Cómo se está produciendo? ¿Dónde se comercializa? ¿A cuánta comunidad logra llegar? Bueno, como para pensarlo ahí como en esa línea que veníamos haciendo, empezamos a hacer un laburo de 15 años, fundamentalmente en patios, en pequeñas producciones, en espacios, si bien había toda un montón de pequeños patios, pero la resistencia se vino haciendo desde ahí, se vino haciendo fundamentalmente desde los márgenes de las vías, que además es el lugar donde viven compañeros y compañeras que producen alimentos. Insisto en esto de poder pensar incluso más allá de la sola producción de alimentos, sino de revalorizar una cultura del laburo con la tierra. Y desde hace un poco más de un año estamos trabajando ya en un espacio de 16 hectáreas, en donde estamos participando muchas familias del pueblo, que estamos laburando de manera cooperativa, estamos sosteniendo los ingresos a propósito del laburo, con hortalizas de estación. Estamos también como en términos simbólicos, pero en términos reales, productivo real, de generación de trabajo y de dinero real, pero además también en términos simbólicos muy importante, que tiene que ver con una producción orgánica de frutilla. Estamos también con casi 2 hectáreas de producción de trigo orgánico también, en términos concretos, con la intención de que ese trigo y esa harina sea el inicio de poder empezar a incorporar alimentos sanos y soberanos a la mesa de nuestros compañeros, a nuestras propias mesas, y también para la comercialización, pero también en términos simbólicos es muy importante, porque saben, el trigo y la harina en nuestro país. Fundamental. Que además se hizo con una siembra comunitaria hace algunos fines de semana atrás, donde participaron cerca de 150 personas en esa instancia de siembra, en un evento que tuvo que ver además con reforzar todo esto, ¿no? Que es lo comunitario. Yo en el momento les cuento esa anécdota que la estuve pensando estos días. Este polo productivo que instalamos se llama EPAS, Espacio de Producción, Ambiente y Sociedad. EPAS cumplió un año hace algunos meses, algunas semanas, perdón.
Lo festejamos de una manera increíble, con muchísima presencia de muchos compañeros, compañeras, sosteniendo y de manera muy consciente, acompañando todo este proceso de este polo productivo. Y en determinado momento una de las actividades tenía que ver con la siembra del trigo. Y yo pensaba, eran alrededor de 50, 60 personas sembrando, 50, 60 personas tapando la semilla, cubriendo la semilla en todo un proceso coordinado con compañeros de otras cooperativas con las que estamos articulando, que tienen molinos, y entonces pensaba en esto, ¿no? En este grupo, esta pequeña comunidad, sí, esa pequeña comunidad que se genera ahí, en cuánto tiempo genera esa situación de siembra y en cuánto tiempo esa situación de cosecha, y en cuánto tiempo, y digo esto pensando en cómo lo comunitario, en cómo lo colectivo, en cómo nos fortalece, sí, ¿no? y nos posibilita esto de lo extensivo, que también nos instalan como si fuese una genialidad, cuando la realidad es que lo extensivo se hace en manos de una persona, digamos, ¿no? Y no pensar lo extensivo desde lo comunitario, ¿no? Y de lo colectivo. Entonces, este espacio de producción es un espacio de producción en donde que referimos el ambiente y la sociedad porque, insisto, entendemos que lo cultural es fundamental, que la producción de alimentos con la gente afuera es una producción que ni siquiera es orgánica, claro, ni siquiera es sana. Sí, porque tiene otro fin, otro interés y es distinto. Te consulto cuál han sido, al decidir ustedes, bueno, hagamos otro tipo de producción, ¿cuáles han sido los primeros escollos o los primeros obstáculos que tuvieron? Porque es difícil también organizarse en comunidad, planear qué se sabe hacer, qué no se sabe hacer, sentarse a estudiar, porque a veces de repente no sé sembrar, o sea, ¿cómo siembro? ¿Cuándo tengo que cosechar? ¿De dónde vino ese saber ancestral? ¿Fueron hacia sus mayores? ¿Tuvieron que sentarse a leer un poco? En esa decisión, ¿cómo fue el proceso de conocimiento de esto, de apropiarse, ¿no? De algo que por ahí se cortó, digo, ¿no? Sí. Se corta y uno tiene... Mira, los territorios no tanto, ¿viste? Ajá. Los territorios no tanto, y parte de y yo creo que de alguna manera, mucho menos de lo que creemos. Lo que pasa que tenemos que poder de alguna manera también analizar cuál es el sentido que le damos a los saberes, ¿no? Porque si los saberes en cuanto al laburo de la tierra los menospreciamos, digo en términos sociales, si de repente vivir en el campo o porque sos un campesino valle, o porque de repente, bueno, tenés la posibilidad de tener una casa quinta en el campo, sí, o alejarte de la ciudad, digamos, ¿no? Pero cuando se le da el valor y el sentido al saber, y cuando entendemos que ahí es donde está la posibilidad real de conservar, y que de alguna manera también es esa tarea, ¿no? Como la tarea de poder ser eso que posibilita esa continuidad de los saberes, y recuperarlos, reproducirlos y seguir transmitiéndolo a nuestros hijos, nuestras hijas, sí, a nuestra gente. Un poco creo que, como para responder, tiene que ver primero con toda esa cantidad de tiempo también que estuvimos preparándonos de alguna manera para esto. Pensándolo mucho, proyectando. Todavía es un espacio que está en construcción y que va a seguir en construcción siempre, porque la realidad así... Sí, ¿no? Es que el devenir de económico, todo lo que implica, los saberes, la protección, además porque quienes estamos transitando por esos espacios, es eso, ¿no? Es un tránsito. La idea es que esas propuestas, las propuestas de EPAs, las propuestas de polos productivos, de polos agrarios que disputen de alguna manera. Ahora tenemos una cuestión concreta de emergencia, de necesidad de cubrir el hambre de nuestra gente, que bueno, es algo que además sabemos que se va a ir profundizando, y por tanto tenemos que poder profundizar la propuesta y que poder profundizar estos espacios, pero
pretendemos, además del desarrollo de nuestro propio espacio, la multiplicación, ¿no? El pensar en que haya de repente muchos EPAs en la provincia, de repente muchos espacios que propongan trabajo digno, que propongan producción orgánica, que propongan comercio de cercanía, precio justo, que propongan revalorizar la cultura de cada uno de nuestros territorios, y que también posibiliten la construcción de poder para poder disputar políticas públicas en los pueblos, políticas que garanticen el arraigo, que garanticen que nuestros pibes, nuestras pibas no se tengan que ir del pueblo porque no hay opciones ni alternativas, porque además ahí y en la territorialidad y en la lógica de comunidad yo creo que hay contención. Estoy muy convencida de que es por dónde. Porque hay contención, digo, de si vos te sentís todos los días como que trabajás, ves el producto, lo comes, lo consumís, lo construís, cada cosa en la que, o sea, digo que hay como como uno vive democracia real, como quien dice, o sea, participar en cada una de las tomas de decisiones que competen a la comunidad. Que básicamente muy pocos lugares han logrado desarrollar eso. O sea, yo conozco un solo lugar, que es Famatina. Claro, totalmente. Sí. Te consulto también, que tiene que ver con esa, de primero el pasado, ahora hacia el futuro, digamos. ¿Cuál es la perspectiva de futuro que hay? ¿Cuál es esta propuesta más en relación a las EPAs? Me gustó mucho que lo hablaste en plural, como un proyecto político, como una alternativa. ¿Cómo lo ves también en este contexto económico-político actual? EPAs, creo que es una alternativa y una propuesta concreta. Obviamente que también pensamos en la construcción de espacios acorde a las características de cada territorio y las necesidades de cada territorio y de los compañeros y las compañeras de esos territorios. Cuando generan estos corrimientos, que igual son cotidianos porque el éxito está en la ciudad, por más que la ciudad signifique un barrio de la periferia en donde se vive hacinado y sin acceso a necesidades, a cubrir necesidades básicas. De alguna manera, EPAS viene a proponer una alternativa también a eso, viene a proponer una alternativa al alimento, a la comida. En términos del futuro inmediato, seguir profundizando, seguir creciendo en este espacio, pero también ya desde hace varios años, en realidad estuvimos laburando en un proyecto de ley que dentro de la Cámara de Diputados de la provincia y diputadas que posibilite de alguna manera, insisto, ¿no?, en esto de las políticas públicas, la creación de estos espacios en distintas localidades, en términos de resolver el alimento, resolver el trabajo, temas, además. Sí. Había un programa fundamentales, claro, en este momento y en todos los momentos. Había un programa de 2002 y creo que después se renovó en 2003 que era básicamente eso. Se llamaba Programa para la Creación de Agricultura Ecológica en espacios de pueblos o poblados, algo así. Eso los alcanzó, lo conocieron, siguen vigentes. Yo no sé todavía si eso sigue vigente, pero básicamente contemplaba bienestar, espacio territorial y un montón de enseñanzas sobre eso, que era un programa que tenía un apoyo económico, o sea, un presupuesto desde Nación. No sé si eso continúa. Desconozco. Desconozco. No, esta propuesta tiene que ver con parte de un proyecto que estuvimos laburando con varios diputados. El diputado Busato fue en su momento quien llevó EPAS era de alguna manera dentro de un proyecto más amplio que tenía que ver con el impuesto a las grandes tierras. Parte de ese impuesto, de esa recaudación, tenía que ver con algunas cuestiones vinculadas a la mejora en términos de accesibilidad, caminos y demás para los espacios de los distintos territorios, y también otra parte de esa recaudación de alguna manera puesta en términos de la creación de estos espacios de producción, de estos polos productivos, en donde
esto, ¿no? Insisto, la articulación con lo territorial, con las organizaciones de los distintos territorios, de tal manera de que vaya desvío a la raíz a Pérez a proponer una lógica que es absolutamente distinta o a cualquier pueblo de la zona de La Pampa, bueno, entonces de alguna manera adaptado, pero pensado en esto, ¿no? Del Estado con una decisión política y con una acción concreta en términos de ejecutivo inmediato, claro, como una la municipio. idea Pumbusato era una ley nacional o una ley provincial. Una ley provincial que aplicar un impuesto sobre las grandes, sobre los territorios grandes, diríamos que tiene, un impuesto que ese impuesto iba a tener el fin de a los productores, a los grandes productores, Por eso, un impuesto que iba a recaer para que eso que se recaudara pasara a los pequeños productores. Eso perdió, ese proyecto de ley ingresó, perdió estado parlamentario, pero bueno, seguramente lo retomaremos en algún momento porque entendemos de la necesidad, y insisto más en estos momentos, necesitamos políticas públicas en los pueblos. Necesitamos que el Estado es muy bizarro pensar en este momento y hablar en este momento de Estado, ¿no? Cuando la realidad es que vienen justamente contra ese Estado que estamos pidiendo que de alguna manera genere estos paraguas o genere estas acciones de protección. Pero bueno, porque insistimos que entendemos que es desde dónde, pero bueno, de igual manera la organización popular también tenemos absolutamente clara que, porque además es parte del proceso que venimos haciendo, que la organización popular va a seguir existiendo pese a lo que pretendan llevar adelante, y esa organización va a ser la resistencia, y esa organización va a ser la organización, va a ser la lucha, va a ser la acción, de los modos que sea, porque como sociedad, digo, a lo largo de la historia nos hemos logrado generar esas instancias, ¿no? de resistencia, organización y acción. La historia de los pueblos, ¿no? La historia de los pueblos. Ustedes vienen trabajando en esa lógica de ir generando vínculos con organizaciones sociales, ir generando redes, ir generando cuáles son los espacios multisectoriales o multiorganizaciones que están trabajando. Sabemos también que van en recorrido en distintos pueblos, distintas ciudades. ¿Cómo ha sido la experiencia esa de...? Innumerable, porque la red y porque lo colectivo, como bandera. Venimos concretamente en EPAS. Además contamos con un edificio muy hermoso que estamos terminando de recuperar, que nos posibilita el encuentro, el espacio, ¿no? El espacio físico que posibilita reforzar y reafirmar una lógica que igual... Es un espacio, perdón el paréntesis, un espacio recuperado. Es un espacio recuperado, sí. Un espacio que estaba siendo... que estaba abandonado y que estaba siendo vandalizado, sí. Exactamente, sí, ya al punto de vandalizarlo, y que bueno, lo estamos restaurando, está hermosísimo, está bellísimo, es en nuestro pueblo, y que nos está posibilitando fortalecer esta lógica, ¿no? Este posicionamiento filosófico, ideológico que tiene que ver con lo colectivo. Venimos de un par de meses, estos últimos meses han sido de mucho encuentro, de encuentro regional, de primer encuentro regional de mujeres y disidencia en un espacio rural. Venimos de encuentros de pueblos fumigados, venimos de encuentro del multi de Paren de Fumigarnos, venimos de estas instancias. Te consulto, ¿con la Verdecita también está dentro de estos espacios? Con la Verdecita venimos también desde hace muchísimos años recorriendo. Porque digo, es uno lo que es la otra parte que uno conoce, digo, yo por ahí sé que están los fines de semana y uno va y los busca dónde están. Y ¿cómo comerse? A ver, hay una pregunta que escuchaba un oyente sobre por qué le llaman ancestral, dice.
porque la ancestralidad es justo esto de lo que estábamos hablando a propósito de los saberes, ¿no? Esos saberes son saberes, claramente son saberes ancestrales, son saberes que, insisto, están en los pueblos, están en los territorios, y que Desvío a la Raíz tiene Jeremías Chauque, que es uno de los compañeros fundadores, creadores de esta organización también, plantea el avanzar retrocediendo. Entonces plantea esta propuesta de que creemos que necesitamos avanzar con grandes ideas cuando las respuestas estuvieron siempre, son parte de nuestra... Porque además no estamos haciendo nada nuevo, en nuestro pueblo no estamos haciendo nada nuevo. Los compañeros y las compañeras más grandes, incluso de mi edad y hasta muy poco más grandes, de repente llegan a la huerta a decir, mira, frutilla, como antes. Y como antes es como hace 25 años atrás, 20 años atrás. Digo, no estamos hablando de una... Entonces, cuando hablamos de ancestralidad, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con recuperar de alguna manera lo que éramos como territorio, lo que éramos como pueblo. Que no hace tanto, porque uno piensa a veces que la ancestralidad es algo que era, bueno, los pueblos originarios de 1400, no. En esta lógica, viste, del despoblamiento del campo, por eso me gusta mucho que hablen desde el concepto de campesino, ¿no? En disputa de ese concepto, ¿no? Se termina viendo en los barrios populares urbanizados, digamos, que cuando esta lógica de las personas que fueron del campo a la ciudad siguen manteniendo determinadas cuestiones. Vos vas caminando por la calle y hay gallinas y hay... Desvío a la raíz, como digo. Claro, totalmente. Es poético, pero es muy... O sea, explica mucho, dice mucho eso. Desviarnos y volver a la raíz. Te pregunto, antes que se nos vaya el tiempo, porque me parece que es bueno que nos expliques a dónde la gente que está escuchando y que quiere... acceder a un alimento sano, sin todo agrotóxico y todo, y con una producción, como decís vos, ancestral y todo. ¿A dónde puede dirigirse? ¿A dónde llama? ¿A dónde lo encuentra? Por las redes. Por las redes. EPAS, Desvío a la Raíz, en Instagram, Desvío a la Raíz, o EPAS, Espacio de Producción, Ambiente y Sociedad. Desde ahí nosotros hemos ido construyendo distintos modos de comercialización. Una entrega de pedidos que tiene que ver con una lista de pedidos, en donde nosotros lo que hacemos de alguna manera es publicar lo que hay en cada momento, y cada quien puede ir, no pensar en la lógica de bolsón, sino que cada quien pueda comprar lo que pueda. Claro. Y armar su propio pedido. Bueno, por supuesto que también en EPAS, en el mismo lugar, cortado, ahí, cortas tu propia lechuga. Mira, pero sí, pero también tanto estas instancias en donde se hacen estas entregas de pedidos, incluso también las ferias campesinas, las pensamos también como modos de acción e intervención política. Las entregas de pedido, por lo general, las estamos actualmente tenemos en Santo Tomé, en Santa Fe, en Santo Tomé, en Sauce Viejo, en Coronda, en donde en realidad lo que hacemos es la articulación o con un club o con un sindicato o con alguna otra organización, en donde lo que generamos además es un fortalecimiento de esos espacios a partir de una propuesta más. Y del laburo político a propósito de esto, y las ferias campesinas que proponen también todo este laburo, el laburo además que posibilita también a que otros compañeros y compañeras puedan estar llevando sus producciones y esta comercialización, pero también son instancias en donde de repente con una feria campesina caemos a un pueblo hiperfumigado, un pueblo súper gringo, en donde no llegamos a hablar de veneno, no es desde ahí, lo hacemos con la producción sana, con la producción orgánica, con la producción digna, y entonces podés entrar desde otro lado, porque si no entras desde el choque, desde el conflicto, y desde lógicas que están muy instaladas y que es... insisto, porque nos quieren hacer creer que esas zonas gringas son las zonas que generan trabajo.
No, todo y lo los contrario. campos están vacíos de gente, están vacíos de campesinos y de campesinas. Esto es parte de la realidad que es explícita, absolutamente explícita, y sin embargo socialmente seguimos, ¿no?, como convencidas de lo contrario. Entonces, bueno, entendemos que es un proceso, que es un aporte, que esos aportes se tienen que ir profundizando a medida, por eso lo dinámico, por eso vamos a seguir profundizando esta propuesta, abiertas a que esto se vaya a posibilitar esa lógica dinámica, y sobre todo a la posibilidad de que se replique, ¿no?, de que se replique en otros territorios. ¿Hay muchos territorios así a nivel nacional? ¿Ustedes consideran que hay muchos? O sea, digo, ¿cómo desde que vos empezaste hace 17 o entraste después? No, yo arranqué en el principio. Sos de las fundadoras. ¿Y tu experiencia, así como lo ves, va creciendo? ¿Cada vez hay más espacios como esto a lo largo de todo el país? ¿O hay como una meseta? ¿Cómo están sintiendo eso? Digo, ¿están logrando llegar con ese tema, convencer, entender que este es el camino? ¿Sí? Sí, yo creo que vamos, insisto, si pensamos en lo que era hace 20 años atrás, estar hablando de fumigaciones o estar hablando no sé, nadie ni siquiera se cuestionaba este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos ahí una red nacional y latinoamericana de resistencia, de organización y de lucha, de acción, en los distintos lugares con las distintas características. Bueno, vos nombrabas hoy Famatina, pero digo, el modelo productivo es acá tenemos esta lógica de monocultivo y la misma lógica que se aplica con el fracking, la misma lógica que se aplica en la mina, la misma lógica que se aplica en el litio, entonces, o la misma lógica que se aplica en cualquier territorio pero donde también se crean resistencias y donde también se crean acciones y donde también hay lucha y hay organización, ¿no? Sí tenemos vínculos en varias partes del país con varias organizaciones. Venimos desde hace muy poco de estar laburando en Río Negro con unos compañeros y unas compañeras, ingenieros Jacobasi, en donde vinimos haciendo un laburo importante a propósito de las piedras, los minerales y los bioinsumos, los preparados, fertilizantes y demás a base de mineral. Entonces, vinimos haciendo un laburo ahí con estos compañeros. Un poco eso que en algún momento escuché en una entrevista que estaban recibiendo carbón de piedra y ver si podía servir como para nutrir la tierra, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, de alguna manera, parte del laburo que estamos haciendo tiene que ver, la parte fundamental tiene que ver con la tierra y tiene que ver con el sustrato, ¿no? Sí, recuperar y volver a nutrir lo que quedó devastado con bajos nutrientes, básicamente. Sí, por un lado recuperar esos suelos reventados, en algunos volver a la lógica de monte, volver a la lógica del equilibrio que propone el monte, y además es fertilizar la tierra, ¿no? Sí. Fertilizar el alimento del alimento. Sí. Fertilizar y darle vida. Por ahí suena un poco soberbio, en realidad me parece que la vida está ahí y lo que hacemos es fortalecerla, es potenciarla, es dinamizarla. Entonces, pensar en que esa producción va a ser una buena producción en tanto esa raíz tenga el alimento que necesita, sí. Y por tanto el cuidado de la tierra, el cuidado del agua es en este sentido es fundamental, ¿no? Sí. Una pregunta así como más personal. ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿me podés contar más o menos? Me levanto y qué... No, qué pregunta. ¿Cómo es? O sea, estar así en un chiste que hacemos es hay un gif así de uno que está acostado con los ojos así que nunca... Eso es mi día. Paz. Ajá. Así. No el mío, el de todos, No, pero quiero contármelo desde ese lugar tuyo. Me levanto, es como... Me levanto, nos levantamos y epas. Ajá.
Y bueno, y por otro lado hay una organización de compañeros y de compañeras, con lo que significa laburar en colectivo, con lo que significa también sostener todo eso, ¿no? Pero bueno, también EPAS es refugio, también EPAS es porque de verdad estamos proponiendo un modo de vínculo entre las personas también diferente, entonces, y eso es un aprendizaje para todos y todas, cotidiano. Nos levantamos, vamos a este espacio, por lo general sí estamos recibiendo por ahí compañeros, compañeras que vienen a conocer la experiencia, que vienen a llevarse, que vienen a traer propuestas y tenemos esos momentos, hay momentos todos los días de laburo, en la tierra, en la huerta, concreto, en este espacio que les cuento que también que estamos recuperando. Hace algunas semanas que estamos a pleno deshidratando, así que estamos haciendo también con una producción muy grande de deshidratados. Mira, ¿comercializan el deshidratado o lo guardan? Comercializamos, estamos armando ahora de hecho unos paquetes de sopa, de muchos productos que posibilitan eso, ¿no? Como un guiso, una sopa sana. Entonces, la posibilidad de poder acceder o que puedan acceder los sectores populares a este alimento. ¿Cómo deshidratan? ¿Ancestralmente? Con una máquina, con una máquina deshidratadora. Ajá. Con una máquina deshidratadora, sí. Con un laburo de cosecha, de lavado, de cortado y de deshidratado de muchas horas. Y estamos también en esa otra situación, tenemos algo de miel, entonces de repente algunos fines de semana la situación del laburo con las abejas. Sí. ¿Trabajas con las abejas vos también? Sí. ¿Vas con todo así? Sí. Tenemos además también, bueno, distintos espacios de formación, de intercambios, por supuesto todas las semanas asamblea y toma de decisiones colectiva. ¿De cuántas personas activas? 30 hoy por hoy, cotidianamente, más circulando. Red de digamos. Más red, más gente que permanentemente está llegando, más estas instancias de encuentros más voluntarios, más gente que se va. Ahí tenemos, muy bien, ahí está. ¿Sos vos? Esa soy yo muerta porque me estaba. Ajá. Ahí podemos verla ella ahí. Sácame la fotito, sácame. Es un laburo pesado. Un laburo pesado tiene como esos marcos que veíamos, tienen como cerca de 3 kilos. Y además ahí estábamos haciendo el traslado, entonces eran un montón y ya estaba como que llegué así como agotadísima. Pero además todavía no hacía ahí está la miel. No estaba fresco, entonces dentro de esos trajes es una cosa. Y está todo eso que se explicó biológicamente, perdón que me voy a ir al tema de los zánganos y la abeja reina, se ve ese vuelo nupcial y lo... Porque no sé si ubican más o menos ustedes los zánganos. Bueno, vos sí, obvio, él es biólogo, entonces... Se ve cuando... A mí me resulta muy increíble el laburo ahí, que hay un momento en el que... te das cuenta, las abejas parecen todas iguales, salvo cuando estás ahí prestando atención y te das cuenta qué función está cumpliendo cada una y cuál es el rol de cada una. Y es un laburo que, bueno, ¿no? También con mucho, con todo el respeto que podemos, estamos aprendiendo, estamos con un compañero apicultor de Rafaela que está viniendo a sumar de alguna manera con su experiencia y a hacer su aporte, así que estamos ahí también en ese aprendizaje. La miel también, y en eso que bueno veíamos ayer en las imágenes, como chupar panal y volver, ¿no? En esto de lo ancestral, y volver a esto de que de repente estábamos vendiendo, comercializando una miel en panal y bueno, entonces de repente era eso, ¿no? Volver a y cada persona que le entregábamos, pero
me acuerdo cuando era chica, comía comer miel de los de panal directo, ¿no? Entonces, bueno, recuperar esa memoria es parte de la tarea en la que estamos. Eso es muy, muy importante también porque en muchas producciones para combatir algunas cuestiones también se le pone químicos y eso. Eso es claro, no es que no encuentran flores. Viste que las abejas también producen, o sea, la polinización, y hay lugares de China donde no dejaron flores, murieron todas las abejas y hoy polinizan con una especie de abanico las personas. O sea, es que es terrible eso, mover el polen para que llegue al contrario, diríamos. Está bueno explicar eso de los zánganos. Me gusta. Las abejas son una sociedad feminista. No sé. Porque son todas obreras, las reinas, y después los zánganos solo tienen esa función de reproducir a la reina y los matan después en el vuelo. Es increíble eso, si alguien lo quiere explicar, pero es una sociedad netamente feminista. Yo no iría por ese lado. O sea, la verdad que estamos en un momento complejo el feminismo como para poder pensar en que la propuesta sea la de matar zánganos. Claro. Porque zánganos hay un montón, que te diré, compañera, pero no vamos a salir con la propuesta porque sabemos que cómo estudiaron y cómo es increíble el tema de las abejas. Sí, es increíble por lo menos yo leía a Mauricio Maeterlinck, que escribió mucho sobre eso, cómo no sé cómo funciona la cabeza de las abejas. Hay una lógica de comunidad y hay una lógica de... Y que entonces esto solo hacen, todas las demás son obreras y lo cumplen hasta que mueren, y no hay grandes movilizaciones pidiendo aumento. No solamente hay obreras, tenés tenés las que defiendan el panal, tenés las que cuidan las cuidan las crías de los zánganos. Y también las limpiadoras que limpian. Hay iba a decir, hay un nivel de organización digno de imitar. Hay un nivel porque lo que prevalece es la comunidad, porque lo que importa es la preservación de la comunidad como espacio regulador de alguna manera de esas necesidades, ¿no? Entonces, es un mundo en el que, estamos también adentrándonos, como también en el de los porotos, como también otro mundo, ¿no? Como generando también esa instancia. Miren, hace poco estuvieron, porque todo el tiempo además pasan esas cosas maravillosas en EPAS, unas compañeras biólogas de la universidad de acá y también de la Universidad Litoral y también de Uruguay, unas compañeras que estaban ahí en un laburo de investigación a propósito de los tucutucus, un bichito... Sí. Andrea Previtali. Estaban ahí. Mi directora. Ay, bueno. Una cosa increíble, porque además andan estaban recorriendo varias zonas, y entonces andan con un laboratorio móvil. Entonces de repente teníamos un laboratorio haciendo toda una investigación y con unos resultados además hermosos a propósito de poder determinar determinadas características de los suelos en el estudio de estos bichitos que es el corazón. Vos llegás a EPA, porque esa es otra de las cosas, vos llegás a EPA y los tucutucos se escuchan un montón y es el latido de la tierra. Es una cosa increíble realmente. Por ahí lo naturalizamos porque nos criamos toda la vida, estuvimos rodeadas de tucutuco y agarrando y encontrando y esta cosa, pero eso da cuenta de alguna manera de las características. De cuando la ciencia tiene una función... Para la gente del otro lado que no sabe lo que es un tucutucu, por un montón de gente no sabe. Sí. Contanos o cuéntenos. Contanos vos, por favor. Es un roedor que vive bajo la tierra en la mayor cantidad del tiempo, inclusive tienen poca capacidad visual. ¿No? Tienen las orejas reducidas, también están totalmente adaptados para poder vivir abajo de la tierra y no se los ve. Si vos tenés el ojo, ves que tienen como un montículo de tierra, que ahí vos tenés la madriguera, pero si no tenés el ojo, te escuchar la paciencia. Claro, escuchar esa cosa. Ese latido de la tierra es hermoso. Sí, es maravilloso. Que genera conflicto en algunos lugares también. Entonces hay un par de investigadoras que están tratando de estudiar cómo es ese conflicto entre los tucutucu y tratar de ver alternativas como para poder Nos contaron
Las compañeras justamente venían en esto de desmitificar de alguna manera esa teoría. Además porque bueno, también no es como vamos avanzando sobre territorios de ellos. Imagínate. Sí. Pero también tratando de correr un poco, ¿no? Esto, porque también eso tiene que ver con esto de no rotar, de que vos no tengas una producción diversificada, de que vos no... Entonces, sí, claro, de repente si vas a hacer un monocultivo de zanahoria y qué sé yo, qué problemas vas a tener. Vas a tener un montón de problemas además del tucutucu. Monocultivo. ¿Viste? Sí, entonces, como también ir pensando en que, bueno, tenemos que volver a esa ancestralidad que nos propone como parte de un todo, ¿no? No que nos propone como centro. Entonces, cuando podemos romper esa lógica de centro y creer que la cosa pasa por lo que incluso nosotros tenemos que producir o estamos produciendo, y no con que somos parte de un contexto que si de repente no, como decías vos, ¿no? De repente no tenemos más flores y de repente no tenemos más abejas y no vamos a tener más flores. Y esto tiene un impacto concreto, entonces... si no nos entendemos como parte del monte, si no nos entendemos como que tenemos que volver a esa lógica de reproducción que sana y de equilibrio, por eso los montes no sufren, digamos, de alguna manera esto que nos sucede con estas lógicas, ¿no? De monocultivo porque hay un equilibrio. Entonces, bueno, respetarlo, entenderlo y desviarnos de nuevo al... Que no está el ambiente y nosotros. Bueno, que somos ambientes. Estamos recibiendo saludos desde Chilecito, mi hermana buenísimo. Y mi mamá, y una amiga que nos... Un abrazo gigante. Janina también, un beso, Alberto. Mirta también que está escuchando. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. ¿Quieres saludar? Bueno, nos escucharon, ya saben cuáles son las vías para llegar a ellos. Se van hasta repetilas. Desvío Aguijón o Desvío a la Raíz, en Instagram o EPAS. ¿Son dos Instagram distintos o es el mismo? Son dos distintos. EPAS y Desvío a la Raíz. EPAS, Espacio de Producción, Ambiente y Sociedad. Y Desvío a la Raíz. Desvío Arijón queda a 35 kilómetros de la ciudad para el lado sur, entre Sauce Viejo y Coronda, muy cerquita de Coronda. Es un pueblo hermoso, de gente buena, de gente hermosa, de gente de saludo largo. Con seguridad y no hay inseguridad. Un lugar seguro, además, un lugar seguro. Pero bueno, son esas cosas, ¿no? Y esas características también que necesitamos conservar de los territorios, porque nos merecemos, todas las personas nos merecemos vivir mejor, ¿no? Vivir bien, el buen vivir, del que tantas compañeras y compañeros continúan como posicionamiento también filosófico de organización y de lucha, es por dónde y es para dónde. Claro. Así que... en esa propuesta. Muy agradecidos de que hayas venido, que nos hayas compartido tus saberes, tu actividad, para todos los que están escuchando, ya saben cómo llegar hasta ahí, aprender, ir a visitarlos y eso, sobre todo aprender este camino de... Estás bienvenida para cuando ustedes este espacio queda exacto, cuando necesiten algo. Muchísimas gracias. Queda abierto por lo que quieran contar o algún evento o lo que sea necesario. Estamos acá. Así que bueno, Ramiro, Ayagonzi, Paloma, Estela. Muchas gracias. Ha sido re lindo tenerte y escucharte, así que gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias y volver como al principio, ¿no? Gracias por la posibilidad de que esto se multiplique, porque entendemos porque además no son tantos los espacios. Exacto. En donde podemos no solo contar lo que estamos haciendo, sino poder hacerlo con el nivel de profundidad que amerita el laburo y que amerita lo que estamos tratando de construir, porque el monstruo es grande y pisa fuerte, sí, pero hay resistencia como hubo siempre, y en estos momentos la propuesta es volver a lo colectivo, volver a los territorios, y volver a romper esa lógica individual y meritocrática que nos están queriendo, de la que nos están queriendo convencer. Así que, bueno, hecha la propuesta, hecha la invitación y agradecerles muchísimo. No, gracias.
Saludos para allá, para Desvío. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Saludos a todos, que tengan buen fin de semana. Chau, Cuiti, un gusto. Adiós a todos. Gracias a todos. Adiós. Estabas escuchando Mañana es tarde. Orbitando el mundo digital, brindándote la mejor información. Encontranos en las redes como Satélite Azul SF. Satélite Azul, www.satéliteazulsf.com. ¿Sabés quiénes somos? ¿Sabés qué hacemos? ¿A dónde vamos? Conoce esto y mucho más en nuestra página web satéliteazulsf.com. Donde quiera que estés, llévanos con vos. Descarga nuestra app en Play Store, búscala como Satélite Azul y comenzá un viaje con nosotros. Las estrellas se ven muy diferentes hoy y un satélite las atraviesa lleno de información. Satélite Azul. Un streaming en órbita. Satélite Azul. Grupo en órbita.